en primera carta a los Corintios capítulo 12, versículo 1 y versículo 12 y versículo 13. Dice así la palabra de nuestro Dios: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sigamos. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno, lean conmigo, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo cuerpo, un solo cuerpo, así también Cristo. Juntémonos aquí. Porque por un solo Espíritu fuimos, ¿quiénes? Todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Estamos estudiando la serie Lo que destruye una iglesia, basado en 1 Corintios 3:17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Lo que estaba aconteciendo en la iglesia de Corinto, algunas actitudes, pecados, chismes, mentiras, falsa doctrina, divisiones, problemas en el matrimonio, inmadurez, un montón de cosas estaba causando daño a la iglesia. Y el apóstol Pablo dice que eso estaba destruyendo la iglesia. Y sabe, hermanos, pongan mucha atención aquí. Quizás a muchos no le interesa si se destruye esta iglesia. Algunos que no son parte del cuerpo de Cristo no le interesa. Es como un virus que sale de un cuerpo, busca otro cuerpo. Entonces, alguien que no le interesa a su iglesia la destruye y simplemente se va para otro lado. Ahora, aquí la preocupación se inclina en que Dios promete destruir a aquel que destruye la iglesia. Y ahí es donde ya cada uno de nosotros debemos ser conscientes y pensar cualquier actitud incorrecta, cualquier forma de hablar, cualquier pecado que usted quiera introducir a la iglesia. Usted va a destruir la iglesia, pero Dios lo va a destruir a usted. Y la palabra destruir tiene que ver también con que Dios lo va a matar. Porque esa misma palabra se usa nuevamente en 1 Corintios 5. Dice que el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Esa destrucción se refiere a acabarlo hasta la muerte por causa del pecado, a menos de que se arrepienta, por supuesto. Tenga mucho cuidado con la iglesia. No solamente usted, sino principalmente este servidor. Cuidar la iglesia del Señor, el cual Él ganó por su propia sangre. Fue la exhortación que Pablo dio a los pastores de Éfeso allí en Hechos capítulo 20, apacentar. Y dentro de las muchas conductas y situaciones que se presentaban en la iglesia de Corinto, que lo que hacía era destruir la iglesia, está esta, 1 Corintios 12, la ignorancia. No quiero, hermanos, que ignoréis cuánto la ignorancia destruye la iglesia. Cuánto la ignorancia a la palabra de Dios acaba con la iglesia. Y por supuesto, la ignorancia acerca de los dones espirituales. ¿Y cómo podemos entender quién tiene un don espiritual? Y dice la palabra de Dios: a los que el Señor ha hecho miembros de la iglesia. Solamente alguien que ha nacido de nuevo
el Espíritu Santo lo hace miembro de la iglesia de Cristo, y Él es el único capaz de edificar la iglesia a través de los dones que el Espíritu Santo le ha dado a Él. Por eso no hay disculpa. Cualquier persona que esté aquí, no piense que me la estoy agarrando contra usted. Estoy predicando la Biblia y quiero hacerlo con honestidad. Pero si Dios le va a hablar, espero que tenga una actitud correcta para arrepentirse. ¿Por qué? No hay disculpa para aquel que no está haciendo nada en la obra de Dios, nada positivo. Porque por supuesto, si usted no está haciendo nada positivo, está haciendo algo negativo, por lo menos estorbo está haciendo. 1 Corintios 12:7 dice: pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, a cada uno. Pastor, es que yo no sé qué hacer. Dios le ha dado un don, le ha capacitado para hacer de provecho. Investíguelo y sea parte de la edificación en lugar de la destrucción. 1 Corintios 14, ya vamos a terminar esta idea, versículo 26. 1 Corintios 14, 26 dice: ¿qué hay pues, hermanos? ¿Qué hay? ¿Qué es lo que usted trae? Como el Señor Jesucristo le pregunta a Judas: amigo, ¿a qué vienes? Y yo le hago esta pregunta a usted en base a este versículo: ¿a qué viene, hermano? ¿Qué trae? Y dice aquí: cuando os reunís, cada uno de vosotros trae salmo, tiene doctrina. Recuerde que no se había escrito la Biblia por completo y todavía había revelación. Lengua. ¿Cuánto necesitamos, hermanos, que aprendan diferentes lenguas para predicar el evangelio a los sordos? Señal, un idioma en idioma de señas, en inglés para predicar afuera a los extranjeros, tantas cosas. Lengua. ¿Qué trae usted? Tiene revelación, tiene interpretación, y hágase todo ¿para qué? Para edificación. Hay una de dos cosas: o usted ayuda a edificar la iglesia y por lo tanto Dios lo va a bendecir, o usted está ayudando a destruir la iglesia y por lo tanto Dios lo va a destruir. Sigamos estudiando el tema: lo que destruye una iglesia, la ignorancia. Señor, ayúdanos a entender la Biblia, que podamos comprenderla, creerla y obedecerla. Produce el milagro de la salvación en aquellos que por alguna razón que no entendemos todavía siguen asistiendo, y qué bueno que lleguen, qué bueno que estén, pero por favor que se conviertan a ti, que sean miembros de esta iglesia, miembros activos, miembros vitales, participantes del cuerpo de Cristo, mi Señor, y que podamos, Señor, juntos cooperar con la verdad, como dice tu palabra, Señor, porque tú nos has hecho a nosotros colaboradores, administradores de los misterios de Dios. Te pido por favor que produzcas crecimiento espiritual en los que ya son salvos. Realmente no sabemos en sí mismo, pero cada uno, tu Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Gracias por ayudarnos, y nuestra oración es que podamos seguir siendo edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Oramos en el nombre de Cristo, amén. Puede sentarse. Hablando de la edificación, en este pasaje donde estamos estudiando un panorama de la primera y la segunda carta a los Corintios, que es el desarrollo de esta temática, aunque no es exhaustivo, estamos en un panorama atendiendo un tema: lo que destruye una iglesia. Esto con el propósito de ayudarnos a nosotros a enfocarnos correctamente como miembros y responder al llamado de Dios, en que cada uno de nosotros es responsable de edificar una iglesia sana o es responsable de destruir una iglesia. Usted y yo, como miembros del cuerpo, somos responsables en edificar en el fundamento o destruir. Y por eso te estamos estudiando esta carta. Creemos que la responsabilidad es de cada uno. Sin duda, Cristo dijo en Mateo 16: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero luego él le enseña esto al apóstol Pedro, y luego el apóstol Pedro entendió acerca de la edificación y escribió 1 Pedro 2, busque su Biblia rápidamente. Y él se refiere a nosotros ahora como cristianos, ahora como piedras vivas. Es un milagro. ¿Ha visto usted una piedra viva?
las piedras pertenecen al reino mineral, por lo tanto no tienen vida. Pero cuando Cristo viene a la vida de una persona, Él dice: yo les doy vida y vida en abundancia. Por lo tanto, nosotros, siendo piedras sacadas de las canteras del mundo, ahora somos injertadas, introducidas en un ente espiritual llamado la iglesia, y ahora usted y yo somos piedras. Primera de Pedro 2:4, acercándonos a Él. ¿Quién es? La piedra angular, la roca, a Cristo. Y dice: piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras, cefas, piedras vivas, sed, que dice, edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora usted y yo somos responsables de edificar juntamente con la piedra principal, que es Cristo, la iglesia. Una iglesia local visible, una iglesia local donde cada persona regenerada, cada persona que ha experimentado un nacimiento nuevo, Dios mismo lo hace parte de esa edificación. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad entonces para edificar una iglesia sana? De nosotros. ¿Y cómo podemos edificar esa iglesia? Dice 1 Corintios capítulo 14, en el versículo número 12: así también vosotros, o sea, aquellos cristianos genuinos, pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos. ¿Para qué? Nuevamente, para edificación. Si usted puede mirar ese paralelo claro que es la carta a los Corintios presenta, siempre va a poner por una parte la destrucción. Ya hemos mirado desde el capítulo 1 las divisiones, capítulo 3 la inmadurez, ¿recuerda? Capítulo 4 la falta de servidores, capítulo 5 la inmoralidad, capítulo 7 problemas en el matrimonio, y todo eso hace que destruya una iglesia. Pero por otro lado, mirando la figura del paralelismo o del paralelo, él ofrece un contraste y pone que edificar. ¿Qué edifica una iglesia? El amor, la santidad, todo lo contrario, la pureza, la unidad, el servicio, ¿cierto? Y aquí en este tema, el conocimiento, porque la ignorancia destruye una iglesia. No quiero, hermanos, que ignoréis. Entonces, cuando vemos que edificar la iglesia, no podemos dejarle la responsabilidad de edificar a una iglesia a alguien que no es salvo, hermanos. Simplemente que porque viene y da ofrenda, simplemente porque él quiere, hermano, la iglesia no es una empresa. La iglesia no es el gobierno de este mundo, que se hace todo a través de politiquería, a través de cosas, cuánto me da, qué me ofrece y le dejo. No, hermanos. Cada cristiano genuino es responsable de edificar la iglesia. Si somos cristianos, creemos que esto es verdad. El Señor nos ordena a ser discípulos, bautizar y enseñar. Mateo 28, 18 al 20. Judas nos exhorta a edificarnos sobre la santísima fe. Judas 20, 21. El apóstol Pedro nos llama a utilizar nuestros dones para servir a los demás. Primera de Pedro 4, 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministro a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pablo nos dice que sigamos la verdad en amor para que la iglesia pueda madurar. En Efesios 4, 13 al 15. Entonces, entendemos ¿por qué afirmamos que es responsabilidad de cada uno de nosotros los creyentes de edificar una iglesia? Usted no puede mantenerse, si dice que es cristiano, no puede mantenerse detrás de la barrera o detrás de las gradas, mirando solamente que otros trabajen, que otros sirvan. No, eso es incorrecto. En el pensamiento soteriológico, o sea, en la idea de que si usted ha sido salvo, Dios le ha dado un don y ha sido participante activamente de un cuerpo que no es una organización, sino que es un organismo vivo que responde a las necesidades básicas y naturales de este cuerpo. No puede decir que usted sea un cristiano y no esté haciendo absolutamente nada para que la iglesia sea edificada. Hay un gran problema o de falta de salvación o de ignorancia.
o de rebeldía abierta a la palabra de Dios. ¿Cómo podemos saber en quién contamos para que la iglesia pueda ser edificada? ¿Con todos los que asisten? ¿Podríamos confiar estas labores de suma responsabilidad a cualquier persona? No, solamente a alguien que ha sido capacitado. ¿A quién? A un cristiano, a alguien que se le ha dado el Espíritu Santo para provecho, según lo que acabamos de leer. Solamente Él puede naturalmente producir edificación. Una persona que no es salva, no dice la palabra de Dios que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, una persona sin nacimiento nuevo, así tenga un buen deseo de hacer algo aquí en la iglesia, va a resultar destruyendo, porque él no tiene la capacidad de hacer algo bueno. ¿Está bien Romanos 3, como dice? Entonces, así él tenga buena intención. Dice, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, mire, nada sirve, de nada sirve. ¿Y quién puede tener amor? Alguien que ha nacido de nuevo. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, Romanos 5:5. Pastor, yo tengo muy buenas intenciones, qué bueno, pero todo lo que haga va a dañar, a menos de que haya una conversión. ¿Estamos aquí todavía, hermanos? ¿Quiénes son los que pueden ayudar a la edificación de la iglesia? 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu, es decir, solamente pueden ser de edificación aquellos que tienen un don, porque es el tema. No quiero que ignoréis, hermanos, acerca de ¿qué? De los dones. ¿Para qué sirven los dones? Alguien puso esta figura. El ministerio es como un motor. El motor funciona a través de una reacción química, de una explosión producida por la electricidad y un combustible, y manda una explosión en la cámara y bota el pistón hacia abajo, y luego el cigüeñal va a dar esas vueltas y va a esa fuerza a la caja, a la transmisión, y hace que el carro funcione. Pero los dones son como ese aceite del motor. Todo el motor puede funcionar, pero si no hay aceite, es decir, los dones hacen más fácil el funcionamiento del ministerio de la iglesia. ¿Cuál es el ministerio de la iglesia? Cumplir la gran comisión. Ir, hacer discípulos, bautizarles, enseñarles. Eso es todo. ¿Con qué propósito? Número 1, gloria de Dios. 2, salvación de los pecadores. 3, edificación de la iglesia. No le añada nada más, porque ahí se engendran sectas, se engendran falsas doctrinas. Entonces, los dones que Dios lo dio a usted, a mí, por el Espíritu Santo, que es tipo del aceite, de la unción, hace esto posible. Hace que esto no son el propósito de la iglesia, sino son una forma en la cual hace que el propósito de la iglesia, es decir, los dones del Espíritu Santo, son una forma que haga más fácil el ministerio de la iglesia, porque lo vamos a hacer capacitados por Dios, por el poder, la unción del Espíritu Santo en la vida de nosotros. Entonces, cada cristiano con ese don va a hacer posible que la iglesia edifique. Dios me dio el don de enseñanza, de predicar, de ser un evangelista, y con ese don yo lo utilizo para el beneficio de las personas, para que oigan la palabra de Dios. Cada uno tiene su propio don, y con ese don usted debe funcionar, y va a funcionar alegremente. Ayer miraba a un hermano feliz después de todo un día trabajando en una cosa. Tiene un don de servicio innato, y cansado y con hambre, y mi esposa dice, ¿cómo está sonriendo todavía? Yo le dije, tiene el don de servicio innato. Y entonces él no se le olvide que Dios, cuando da un don, da el querer como el hacer. Dios es bueno. Dios nunca me va a dar un don a mí que yo no lo disfrute. Sería ilógico yo no disfrutar predicar la Biblia, porque Dios, no se le olvide, Dios es bueno. ¿Para dónde va? A servir a Dios. No, señor, no funciona así. No fue la forma que Dios puso a los miembros como Él quiso. No, la forma en que Él los puso fue de la siguiente manera. 1 Corintios 12:2. Y Él toma una figura muy clara
para darnos a entender lo que es la iglesia, lo que es la función de cada uno de nosotros. Porque así como el cuerpo es uno y tiene ¿cuántos? Muchos, subraya la palabra miembros. A los que piensan que el tema de la membresía no está en la Biblia, pero todos los, subrayo otra vez, miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Aquí está la figura: un cuerpo, miembros, cabeza, coyunturas, sistemas, y luego lo aplica o lo lleva a donde Él quiere. Así también Cristo. Ahí está la aplicación de la figura literaria que Él trae. Y dice aquí en el versículo 13, ahora sí lo interpreta, lo aplica a la iglesia. Porque por un solo espíritu fuimos quienes, todos bautizados en un cuerpo. Quiere decir que todas las personas que se arrepientan y crean en el Señor Jesucristo, en ese mismo momento, hora, lugar, son bautizadas por el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, en un cuerpo que se llama la iglesia. Es decir, somos arrancados del mundo y puestos en una esfera espiritual sobrenatural, que aunque era misteriosa, ya no, porque tenemos el Nuevo Testamento, que se llama la iglesia. La iglesia no son paredes, nada de eso, no tiene nada que ver. La iglesia, la palabra eclesía, que quiere decir llamados a estar fuera, y también tiene que ver con una asamblea visible. No hay tal cosa como iglesia invisible, es iglesia visible. Visible en la tierra o visible en el cielo. En la iglesia triunfante, todos los que han muerto en Cristo están allá, y todos los que vivimos, los que todavía hemos quedado, estamos aquí militando. Pero esa es la iglesia del Señor Jesucristo. Todos en el mismo momento que somos salvos, en ese mismo momento el Espíritu Santo entra en nuestra vida para producir una regeneración. Y el Espíritu Santo nos pone dentro de la iglesia, y eso se llama bautismo con el Espíritu Santo. Dice, pero todos los miembros del cuerpo, le pregunto, ¿es usted miembro? Y no responda religiosamente. Examine, porque vamos a estudiar. Un miembro es activo vitalmente. Compartes todos la misma clase de sangre. Y están unidos por la función de un cuerpo. Entonces no me diga que usted es un cristiano y lo vemos cada vez que el Papa viene. No, mire, no se engañe, mi señor. No sé qué ha leído usted de la palabra de Dios, no sé qué Biblia está leyendo, pero eso no concuerda con el hecho vital, corporativo en la salvación. Cuando alguien es salvo, es introducido vitalmente a ese cuerpo que es la iglesia. Todos los miembros del cuerpo siendo muchos. Y no me salga con ese cuento que yo lo estoy sacando de la iglesia. Estoy enseñando la Biblia. Madure o conviértase a Cristo hoy. Son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos, libres, a todos. ¿A quiénes? A todos se nos dio a beber en una figura que recibimos de un mismo espíritu. Además, versículo 14, el cuerpo no es un solo miembro, hay diversidad, hermano, diversidad. ¿Usted no ha visto que casi la mayoría de veces un pie es más grande que el otro? ¿No se ha dado cuenta? Bueno, ¿no se ha dado cuenta que el dedito gordo del derecho es como más cachetón, no sé, como más largo? No importa, son del cuerpo. Ninguno de los que estamos aquí, que hemos sido salvos y somos miembros de la iglesia de Cristo, somos iguales, pero todos funcionamos. Si es que son del cuerpo. Todos funcionan, todos sirven, todos ganan almas naturalmente. No somos regañados para ir a ganar almas. Naturalmente, Pablo nunca entró a un seminario teológico y dice la Biblia en Hechos 9 que enseguida predicaba a Cristo. Naturalmente el Espíritu Santo que lo salvó, que lo regeneró, que lo selló, que lo justificó. El Espíritu Santo produce el querer como el hacer de la necesidad de otros. No me diga que no tiene tiempo, lo más probable es que no tenga Espíritu Santo. Porque esto no es cuestión de tiempo, esto no es cuestión de habilidades, porque el Espíritu Santo nos capacitó. Fue dado el Espíritu Santo para provecho.
Examine esto, piense lo que sea, revuélquese ahí, pero examine su vida. Necesita que alguien lo confronte con su realidad. No sea que después se muera y esté en el infierno y esté diciendo ahí, maldiciendo, me engañaron. Por lo menos ya escuchó, no le han engañado. Y no le están engañando. Le están diciendo la verdad. 1 Corintios 12, 18. Mas ahora Dios ha colocado a los miembros de cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Ay, es que el pastor no me da oportunidad. Dios lo puso a usted en un lugar para servir a Dios, pero usted no quiere, o de repente, como nunca ha experimentado un nacimiento nuevo, pues Dios no lo ha puesto en ningún lado. Por eso usted cambió la iglesia católica por la iglesia bautista. Por eso usted cambió el pastor, el cura por el pastor, pero realmente es la misma persona, sin conversión. Ve, usted tiene su propia vida y por eso usted dice que nadie se meta en mi vida. ¿Quién es este que está aquí para meterse en mi vida? No soy nadie. Pero tenga razón que usted tiene su vida. Para nosotros nuestra vida está escondida en Cristo. Para nosotros no tenemos nuestra vida y el domingo en la iglesia, no. Para nosotros nuestra vida es Cristo. Todo Dios, todo Dios. Amén. No tiene otro tema, no. Él me redimió, Él me salvó. Tengo la mente de Cristo, su espíritu aquí, su palabra en mi mente, en mi corazón, escritas no con tinta en piedras, en tablas de piedra, sino en el corazón, según 1 Corintios 3. Somos parte, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Versículo 19. Pero si todos fueran un solo cuerpo, un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Amamos a todos los que vengan aquí, pero no los vamos a dejar tranquilos. O usted es alguien que es salvo genuinamente, pero por alguna u otra razón no le han presionado para hacer lo que es correcto conforme a la palabra de Dios. No sabemos. O simplemente usted es una persona religiosa porque parte de la naturaleza pecaminosa es ser religioso. Religioso. Ya cumplí, dicen unos. Ya fui, ya saludé al pastor. Y voy porque quiero que me vaya bien en mi negocio, para que me vaya bien todos los días. Meramente religiosos, pero no han conocido al Cristo que salva, a Cristo que tiene una relación. Me voy el domingo, voy a echar una ofrenda para ver si esta semana aumento mis ventas. Si no me malentiendan, el cristiano debe trabajar, pero para él su vida es Cristo. Solo los miembros de una iglesia pueden edificar. Ahora, entremos en algo más allá. En la Biblia hay listados de personas, o hay listados de personas relacionadas con la iglesia del Nuevo Testamento. 1 Timoteo 5:9 dice la Biblia, 1 Timoteo 5:9 dice la palabra de Dios, sea puesta en la lista. Sí, en la iglesia de Éfeso había una lista, solo la viuda no menor de 60 años que había sido esposa de un solo marido. Ahora, las listas están en la Biblia, hermanos. Las listas están en la Biblia. Filipenses 4:3, busque su Biblia rápidamente. Filipenses 4:3. Dice la palabra de Dios. Pablo hablaba de Clemente, bueno, hablaba, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Bueno, Pablo está hablando ahí de dos hermanitas queridas, Evodia y Síntique. Y luego pone a alguien más ahí, a Clemente. Clemente también. Y los demás colaboradores míos. Bueno, si usted fuera parte de la iglesia de Filipos y Pablo no lo pone en la lista, ¿se enojaría? Bueno, Pablo lo puso ahí con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están, ¿en dónde? En el libro de la vida. Pablo miraba esto.
En una ocasión los apóstoles estaban echando fuera demonios y vinieron contentos y dijeron: Señor, los demonios se os sujetan. Y Cristo le dijo: alégrese más bien si sus nombres están escritos en el libro de la vida. Hay un montón de gente que todavía no aparece registrado en el libro de la vida. ¿Qué tiene que hacer para que su nombre esté escrito en el libro de la vida? Arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo. Poner su fe en Él, en su muerte expiatoria, vicaria, en nada y en nadie más. Apocalipsis 21:27 habla acerca de esto. Apocalipsis 21:27, que Dios nos ayude a entender este tema acerca de la membresía. Porque no es fácil, pero si leemos la Biblia, vamos a encontrar claramente esto. Para mí es uno de mis retos más grandes en mi trabajo como pastor. Y debido a tantas preguntas, quise introducir esto aquí. Apocalipsis 21:27 dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda, al cielo, a la salvación, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Si usted tiene duda de que su nombre aparezca allí escrito, hoy puede pedirle a Cristo que le salve. Puede rogarle, puede decirle: Señor, sálvame. Interesante que en Apocalipsis capítulo 20, en un panorama terrible del juicio, del gran juicio del trono blanco, o del juicio del gran trono blanco, y dice allí que pasaron todos los muertos, todos los que habían rechazado a Cristo como su Señor y Salvador desde el Antiguo Testamento, donde estén ahí Caín y todos los que rechazaron a Cristo como su Señor y Salvador, todos los de las eras, todos los de todos los tiempos que los falsos cristianos, incluyendo falsos pastores, falsos misioneros, falsos evangelistas, falsos cristianos, van a estar ahí. Todos ellos que rechazaron, aquellos que el Señor dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Todos ellos van a estar ahí. Apocalipsis 20:12, y vi a los muertos. Recuerde que nosotros hemos pasado de muerte a vida, grandes y pequeños. Y ahí hay una cantidad de cosas refiriéndose a los grandes en poder o a los pequeños en poder, pero algunos dicen que son grandes en edad y pequeños refiriéndose a niños. De pies ante Dios, y los libros fueron abiertos. Libros, entre esos va a abrirse este libro que usted tiene, espero que lo tenga abierto, o el libro que usted puso su cabeza para dormirse ahorita. Otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que habían en él. La muerte y el Hades, la muerte se refiere al cuerpo y el Hades se refiere a la parte espiritual. La muerte entregó la parte física y el Hades entregó la parte espiritual. Lo que Pablo dice allí en 1 Corintios 4:16, el hombre interior y el hombre exterior. Entonces, versículo 13, el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al fuego, al lago de fuego, que es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Claro. Asimismo, existen pasajes en el Nuevo Testamento que infieren una definición clara de las fronteras que limitaban a los miembros de una iglesia y los que no. ¿Cuál es el deseo de Dios? Bueno, que todos los hombres sean salvos. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que todos los que asisten a una iglesia sean miembros. Claro, por supuesto, pero por el hecho de cuidar la iglesia, no podemos pensar que todos, porque vienen a dañar la iglesia. ¿Cómo pudiéramos pensar que alguien que viene por acá cada 15 días, cada 20 días o cada mes, yo no puedo decir que esa persona no es salva? Yo no puedo decir eso. Eso no me compete a mí. Pero tampoco, si alguien me pregunta y usted puede recomendar, yo tampoco puedo afirmar lo positivo. Yo no puedo decirlo eso, porque sería meterse uno en graves problemas. Si alguien me dice: usted recomienda a este hermano para un trabajo, yo no, porque después van a venir en donde el pastor. Esa es la idea. La Biblia habla de cartas de recomendación, 1 Corintios 3, refiriéndose al buen testimonio de una persona. Las cartas sois vosotros, son leídas. Cada cristiano es una carta leída.
Cuando usted ve allá afuera que el cristiano se porta mal, todo el mundo empieza a señalar. ¿Y de dónde es ese cristiano? ¿A qué iglesia es miembro? De esta no. Esto no estoy diciendo que el cristiano sea perfecto. Dios no está pidiendo perfección. Pero es claro ver esto. 1 Corintios 14, 23. Mire estos versículos donde la Biblia infiere a una definición clara a las fronteras que limitaban a una iglesia de sus miembros y de los que asisten. Por supuesto, todos son bienvenidos a la iglesia. Claro, por supuesto, queremos que ellos experimenten la salvación, la conversión. 1 Corintios 14, versículo 23. Dice, si pues, es un versículo bien clave, ¿no? Lean conmigo, 1 Corintios 14, 23. Si pues toda la iglesia, ¿toda la qué? Se reúne en un solo lugar. Entonces la iglesia no es el lugar, ¿no? La iglesia son las personas que se reúnen en un lugar. ¿Qué es la palabra iglesia? Llamados a estar fuera. ¿Fuera de qué? Del mundo, del pecado, ¿cierto? Llamados a estar allá. Se reúnen en un solo lugar. Y dice, y todos hablan en lengua. ¿Y entran qué? O sea que si usted puede mirar ese versículo, usted va a ver que dentro de la iglesia entran. Mientras que la iglesia esté reunida en este lugar. Aquí, mire, vamos a mirar este lugar. Entonces van a entrar indoctos o incrédulos. Entonces, en la misma iglesia va a haber que hay incrédulos y están los creyentes. La Biblia claramente aquí nos infiere una definición clara de esto. Versículo 24, pero si todos profetizan o predican el evangelio, por supuesto en este contexto, ¿entra algún qué? Incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. ¿Por todos quién? La iglesia. Entonces ahí está una iglesia que predica el evangelio para que todos los que lleguen aquí y no salgan igual. Cuando una iglesia se enfoca en el mundo, en que ellos depende de lo que usted ha estudiado de la Biblia, ¿qué dice la Biblia con respecto a lo que es una iglesia? Una iglesia donde una persona incrédula o indocta, como dice aquí, llegue a la iglesia y le guste la iglesia está mal. Porque la iglesia no es un lugar para que un inconverso se sienta tranquilo. La iglesia es un lugar para que él sea convencido. Dice aquí, por todos es convencido. Todos les están gritando, no. Por su forma de vivir, por el orden, por todo lo que hay aquí, él va a estar ahí revolcándose, medio ahí, como que no quiere, escucha el evangelio y él es convencido que necesita ser un cristiano verdadero. Pero cuando la iglesia corporativamente no está siendo lo que es la luz del mundo, la sal de la tierra, ellos miran y comparan a cristianos. Imagínense aquí un montón de cristianos, su pastor en pantaloneta o en chanclas, con aretes, mechudo. Dirán, ¿eso es ser un cristiano? Yo soy cristiano de toda la vida. ¿Van a necesitar una conversión? Por supuesto que no. Viva unas mujeres mal vestidas y llega otra mujer mal vestida y dice, no, yo soy más cristiana que esta. Yo no necesito salvación. Es más, usted ha escuchado esto, yo recibí a Cristo desde que nací. Es más, todos los días le pido a Él que me salve. ¿Ha escuchado eso? ¿Por qué? Porque no miran corporativamente lo que es una iglesia. Cuando él ve una iglesia, cuando ve un miembro, dice, se siente convencido, se siente compungido, se siente de alguna manera diciendo, qué lejos estoy de ser un cristiano. Y así como el carcelero de Filipo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Creer en el Señor Jesucristo. Él no va a tener ninguna necesidad de conversión. Quizás hace una confesión, pero no va a necesitar no va a tener esa necesidad de conversión. ¿Por qué? Porque le estamos enseñando algo falso. Miren nomás la cara que me están haciendo algunos religiosos de años, profesionales en el aspecto. Pastor, ¿y no queramos amigos? Mire cómo están abriendo los ojos como si les fuera a echar gotas. Le estamos presionando, mi hermano, para que sea convencido de la necesidad de ser un genuino cristiano.
pues me voy. Eso es el problema. Dice el versículo 25, lo oculto de su corazón, su pecado, su realidad, con su maldad. Estamos en 1 Corintios 14, 25. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, que dice, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, reconocerá a Cristo como su Señor y Salvador, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Entonces, todo lo que hacemos, versículo 26, ¿qué es lo que usted trae aquí, hermanos? Para que otro sea convencido. Por eso hay una limitación entre lo que es la iglesia y lo que no es la iglesia. Ahí está la membresía. En ese sentido, la membresía sí es totalmente bíblica. La iglesia conocía a los miembros. Vea el versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? ¿Se está diciendo a quién? A hermanos. Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene. ¿Qué trae? ¿Qué tiene? Algo que Dios le dio para la edificación, ¿sí o no? La iglesia conocía a los miembros de ella. Por ejemplo, en las cartas del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, se muestra que algunos miembros de ella fueron expulsados. 1 Corintios, aquí estamos. Versículo número 1. 1 Corintios 5:1. Se oye, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Qué cosa tan terrible. Y vosotros estáis envanecidos. No debiera más bien haberlo lamentado. Usted ve a una persona que dice que es cristiana, pero es una fornicaria. ¿Y no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Por qué vamos a engañar a un fornicario que asiste a la iglesia diciéndole que es un cristiano? ¿Cómo lo vamos a engañar? Pablo lo dice en 1 Corintios 6:9. No erréis, hermanos, no erréis. No se equivoquen. Ni se equivoquen ustedes, ni engañen a esa persona. Tenemos que decirle que para ser salvo tiene que recibir a Cristo como su Señor y Salvador, pero que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Si esa persona no ha sido una nueva criatura es porque no está en Cristo, y si está en Cristo es una nueva criatura y punto. No podemos engañar a la gente diciéndole algo que no es. Yo soy cristiano y me emborracho y miro pornografía, me da mucha pena, pero la Biblia dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y luego en el versículo 11 dice, y esto iráis algunos, conversión. Erais, ya no, hay un cambio de muerte a vida. El que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, no vendrá a condenación, porque ha pasado. Subraye la palabra pasado. De muerte a vida hay una transición totalmente clara. En este contexto, este personaje fornicario, 1 Corintios 5:4 dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tenemos la autoridad de Él. Reunidos vosotros, ¿quiénes son vosotros? No todo el mundo. Imagínense atendiendo un problema disciplinario, un problema de fornicación, y tengo en la membresía 20 fornicarios. ¿Cómo van a juzgar el caso? A ver, maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ay, no, pero todos somos fornicarios. ¿Todos quiénes? No los que son cristianos, señores, porque hemos pasado de muerte a vida. Ya la fornicación no es parte de nuestra vida, es parte externa, donde Pablo luego a los colosenses le dice a los cristianos, hacer pues morir lo terrenal en nosotros, fornicación. Ya no nos llama fornicarios, ya no es parte de nuestro carácter, de nuestra esencia. Nos llama hermanos, y que tenemos que tener cuidado con la fornicación, que es diferente. ¿Sí lo entendió o no? Pero una persona que sea una practicante del adulterio, de la fornicación y todo lo que 1 Corintios 6, 9 y 10 dice, no es una evidencia que aunque él asista a la iglesia, no ha pasado por esa gracia transformadora en el momento de la salvación. Si tenemos en nuestra iglesia, en la membresía de la iglesia, 30 borrachos, y entonces el pastor se emborracha, ¿quién va a juzgar ese caso? Si son un montón de borrachos. Así es lo que pasa en las iglesias de falsa doctrina. Violaciones, adúlteros,
fornicarios, tapándose del pecado el uno con el otro. Y eso no es una iglesia, hermanos. Entonces debe haber un orden claro. Y debe examinarse esto. En 2 Corintios 2, en 1 Corintios 5, perdón, 1 Corintios 5, terminemos esa lectura aquí. Y dice, versículo 4, 1 Corintios 5, 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y el tal se ha entregado ¿a quién? A Satanás, para destrucción de la carne. Ay, no, a esa clase de iglesia yo no quiero ser miembro. Claro, porque tiene rabo de paja, amigo, y no quiere convertirse, no quiere cambiar. Y por eso usted se aleja y pelea en contra de la membresía, porque usted no quiere dar cuentas, porque usted sabe que tiene su guardado, tiene su amante, tiene su cosa. Y si lo presionamos y si lo examinamos, va a salir a luz su pecado. Y por eso usted ataca tanto el tema de la membresía. Pero al que está bien con Dios, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y está el beneficio del arrepentimiento, del perdón y la restauración. Y dice el versículo 5, el tal se ha entregado a Satanás. Ahí está, la disciplina. Y luego en la segunda carta, capítulo 2, se ve que o parece ser, algunos comentaristas dicen que es la misma situación, otros dicen que no. Pero lo que sí vemos es que en la segunda carta de los Corintios, capítulo 2, uno que era miembro de la iglesia de Corinto fue expulsado, se arrepintió y lo recibieron otra vez. Porque de eso se trata esto. Ese es el tema de Gálatas 6:1. Si algún hermano fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle, porque ese también es el propósito de la iglesia. No solamente ganar almas, bautizar, enseñar, sino restaurar al que ha caído. Porque Dios tiene de él misericordia. Si él viene con una buena actitud, reconociendo su pecado, admitiendo, con deseo de una restitución, como enseña la Biblia de lo que es el perdón. 2 Corintios capítulo 2, en el versículo 5, pero si alguno me ha causado tristeza, no me lo ha causado a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. ¿Quiénes son todos vosotros? Un inconverso le importa lo que sea si alguien peca o no. ¿Por qué? Porque no es parte del cuerpo. Antes le dice, bueno, ya somos dos. Y hacen fiesta en su recocha, como el perro vuelve a su vómito. Les fascina el vómito y dice, usted vomitó, deme de su vómito que yo también quiero comer. Pero el cristiano no es un perro que vuelva a su vómito, ni una puerca lavada que vuelva a su cieno. El cristiano es una oveja que oye mi voz, dice Cristo, y me sigue. Dice el versículo, le basta a tal persona esta reprensión. ¿Hecha por quién? ¿Quiénes son esos muchos? La iglesia, ¿no dice Cristo ahí en Mateo 18? Si tu hermano pega contra ti, ve tú, estando solos, repréndele. Y si tu hermano te oyera, gana a tu hermano. Pero si no, llama contigo 2 o 3 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere, dilo aquí está, a la iglesia. A la iglesia. Y eso a la gente que no se ha convertido le da miedo. Por eso, hermanos, parte de mi trabajo como pastor es cuidar el rebaño. Y hermanos, aunque para mí es bastante difícil, Dios me da la capacidad y le pido a Dios que me ayude a tratar con este tema, porque lo que yo no quiero, para concluir esto, lo que yo no quiero es que entre alguien que no sea cristiano y se meta ahí y luego resulte quitándole su esposa, resulte fornicando, resulte engañando a una jovencita, como ya ha pasado, se la saque de la iglesia, del plan de Dios, y ahora están sufriendo. O que se entre una mujer de estas aparentando piedad, como enseña segunda a Timoteo 3:5, y venga y engaña a uno de nuestros jóvenes, a uno de nuestros líderes, caigan en pecado y que destruya la iglesia. Yo quiero hacer mi trabajo como supervisor, como obispo que Dios me manda a hacer. Y también yo no voy a tener que dar cuenta por todos los que asisten aquí, porque eso sería algo injusto. Alguien que no se quiere someter, alguien que no quiere recibir consejería, alguien que no se quiere dejar corregir. ¿Por qué yo voy a tener que dar cuenta en el día del juicio, en el tribunal de Cristo, por esa persona?
No, hermano, me parece injusto. Yo no voy a poder dar cuentas por alguien que está viviendo una vida doble, que viene aquí a la iglesia y aparenta y allá vive una vida sucia, porque ni siquiera nos han dejado ingresar a su casa a mirar cómo vive. Porque es parte de mi trabajo como pastor, para cuidarlo a usted del pecado, para cuidar a su familia del pecado, enseñando la Biblia y orando por usted cada día, porque ese es el ministerio pastoral. En Hechos 6 dice que es el ministerio de la oración y de la palabra. Pero usted sí deja entrar a su casa a una cantidad de maliciosos que comparten con usted sus mismos pensamientos y sus mismas acciones pecaminosas. Es supervisar, es una de las funciones como pastor, hermano. Episcopos, se anhela a episcopado, obispo, buena obra desea. Por eso hay requisitos para ser pastor. Y sabe, hermanos, muy pocos hacen esto y es que hay tanto que enseñar, pero yo le llevo a Hebreos 3:7 y a Hebreos 3:17. Haga esa comparación, porque mi Dios, la palabra de Dios es palabra de dos filos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes tienen que dar cuenta. Entonces, en ese sentido, todos son bienvenidos aquí, pero yo creo que yo voy a tener mi lista por las que yo voy a dar cuenta. Al mismo tiempo, por el otro lado, usted lee Hebreos 3:7 y usted mismo debe recordar o considerar a un pastor. Porque así como hay falsos miembros, también hay falsos pastores. Entonces usted está en toda libertad de escoger su pastor. Mire cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. O sea, es de lado y lado. ¿Usted quiere ser miembro? Usted escoge su pastor. ¿Sí o no? Es lo que dice Hebreos 13:7. Porque yo no me voy a someter a un pastor que, cuando yo considero su conducta, no es una conducta conforme a la palabra del Señor. Entonces, tanto nosotros somos examinados desde el capítulo 3 del versículo 1 al 7. Somos examinados en Tito, en 1 Timoteo, por supuesto. Somos examinados en Tito capítulo 1 del versículo hasta el versículo 10. Somos examinados en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 1. Pero también el miembro tiene que ser examinado. Porque si él no se me va a dejar pastorear, usted dice: no, pastor, usted no cumple requisitos para ser pastor. Y si yo no cumplo requisitos para ser pastor, usted no debería estar en esta iglesia, porque sería una iglesia de falsa doctrina. Es para allá y para acá, hermanos. ¿Sí? Si mi familia no cumple requisitos, yo no puedo ser su pastor. Y yo le digo a todos ustedes, hermanos, el día que este hombre, Dios me guarde, caiga en pecado, quedo eliminado del ministerio, sí me pueden perdonar, pero jamás volveré a ser pastor de ninguna iglesia. Amén. Porque las cosas son de lado y lado. Ay, es que me caía tan bien. No, perdonémoslo, que siga pastoreando. No, Señor. No puede ser pastor alguien que haya violado sus votos matrimoniales, un adúltero. No puede ser pastor alguien que sea un ladrón. Y todos los requisitos que están ahí. Por eso usted no debe meterse a cualquier iglesia. Tiene que examinar versículo por versículo si la persona que es pastor de esa iglesia. Algunos dicen: ¿y por qué no hay más pastores? Porque no cumplen requisitos todavía. Estamos entrenando, estamos trabajando para formar instituto bíblico, oraciones, reuniones, consejería, porque sí necesitamos más pastores. Pero ¿por qué no hay? Porque después ellos van a ser señalados por todo mundo, porque hay alguna pata que le está cojeando, por decirlo así. Entonces usted debe examinar al pastor. Hebreos 13:7. Pero el pastor también tiene que mirar, como dice, quiénes se van a obedecer y quiénes van a someterse. ¿Sí está claro esos dos versículos? Léalo, hermano, estudie la Biblia. Entonces tenemos que examinar en esa situación que la membresía está bien clara en la Biblia. Y como no pudimos avanzar tanto esta mañana, quiero llevarlo a una reflexión. Nunca se someta a alguien que usted no conoce. Y no vamos a tener que ser responsables a alguien que tampoco conocemos. Por supuesto que en el tema del evangelismo tenemos que predicarle a todo el mundo y hacer todos nuestros esfuerzos
porque la gente se convierta y sea parte. Yo me someto a alguien, yo me someto a Cristo, ¿sabe por qué? Porque Él me ama. Y sé que cualquier cosa que Él me diga a mí, nada me va a hacer daño. Entonces, cuando usted ve una iglesia, un liderazgo que le sirve a usted y a su familia, sométase. Perdón que le quito un poquito de tiempo. Y yo entiendo que muchos están en esa duda porque vienen de iglesias donde los han maltratado, los han acabado, han visto mal testimonio de los pastores, y entiendo por qué usted está así. Por eso es que debe permanecer un buen tiempo en la iglesia, considerando la conducta del pastor, Hebreos 13:7, y luego imitar su fe, si es conforme a la Biblia, si es conforme a Cristo. Y si lo es, quédese ahí, hágase miembro, sirva a Dios. Porque si yo veo que lo que me están hablando y me están diciendo en la Biblia, por el bien y el beneficio mío, de mi familia, de mis hijos, es que debemos pensar en el futuro, sus hijos y sus nietos, ¿dónde se van a criar? ¿En cualquier iglesia? ¿Saltando aquí, allá como pulga? ¿Y sus hijos más confundidos? Ellos no saben ni qué son ni qué creen. En una encuesta que hicieron hace poco, muchos hermanos, muchos, y usted mírelo, no más en Google, muchos están dejando las iglesias y se están viniendo a las iglesias bautistas. El 49% de las personas que estaban en unas sectas están llegando a las iglesias bautistas. ¿Por qué será, hermano? La gente no come entero. La gente está estudiando. Y esto es un llamado, hermanos, a que usted reflexione. Y si usted ve que esta iglesia, aunque no es perfecta porque está usted y estoy yo, es una iglesia que se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a las doctrinas que conforman la piedad, aquí quédese. Y si hay alguna situación, tenemos que examinarlo y deliberar con la palabra de Dios, no con sus gustos, no con sus sentimientos, sino con la Biblia. Y para eso tenemos que ser estudiantes de la palabra de Dios. Y claro, eso es lo que queremos hacer aquí. Pero si esto es verdad, hermanos, tiene que comprometerse con esta iglesia. Sí, Señor. Y tiene que decidir con su familia, como decidió Josué una vez: yo, primeramente el hombre, y mi casa serviremos al Señor. Y tiene que organizar sus tiempos. Y vamos a seguir estudiando, por supuesto. Oremos para que el Señor nos guíe para la edificación y no para la destrucción. Todos ojos cerrados, cabeza inclinada. Señor, ayúdanos, por favor, más que nunca en estos tiempos esta iglesia te necesita. Descanso en que la predicación de la palabra ha sido hecha. Y sobre esa verdad, sobre esa roca edificarás tu iglesia. Edifica, Señor. Añade. Haz lo que tengas que hacer con nosotros. Porque nuestro deseo, Señor, seriamente, es alcanzar al mundo con el evangelio. Pero no podemos hacerlo sino con una iglesia sana, con una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, una iglesia que exalte tu palabra sobre todas las cosas, con una membresía de convertidos. No somos perfectos, Señor, pero queremos servirte. Queremos ver nuestros familiares, nuestros vecinos salvos, pero no podemos engañarles a ellos. Permítanos vivir, andar como es digno. Aunque ningún cristiano aquí somos lo que deberíamos ser. Te doy gracias porque la salvación sí nos ha alcanzado. Hermano cristiano, ¿por qué no servir a Dios? ¿Por qué no comprometerse con su Dios? ¿Por qué se compromete con tantas cosas, personas, negocios? ¿Y por qué no se compromete con Dios? A ser fiel a su iglesia. Mire que trae beneficios. Honra a Dios. Convence al pecador. Y da ánimo a los otros creyentes para permanecer fieles a una iglesia local.
¿Cuántos dirán, pastor, Dios me ha hablado hoy de alguna u otra forma? Ore por mí. ¿Habrá alguien así? Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dele gracias a Dios por su palabra. Dele gracias a Dios a Él. Dios sea glorificado, Señor. Hoy nos humillamos delante de ti porque reconocemos nuestra amplia necesidad, dependencia total de tu gracia, de tu perdón, de tu sangre, de tu palabra. Perdónanos, Señor. Perdona el pecado de nuestra ignorancia. Que podamos hoy entender acerca de los dones espirituales, acerca de la membresía de una iglesia local. Que podamos entender lo que es una iglesia, que podamos entender lo que es ser un cristiano, que podamos entender el tema tan olvidado y descuidado de la conversión. Permítenos enfocarnos en estos temas fundamentales, mi Dios. Y al final de esto, poder seguir viendo personas que se convierten a Cristo. Poder ver cristianos santificados, edificados. Poder ver miles de personas escuchando diariamente el Evangelio por personas comprometidas. Levanta más pastores, misioneros, evangelistas, para que las iglesias sigan adelante, fortalecidas en el poder del Espíritu Santo. Alguien dirá, pastor, yo no estoy 100% seguro de que si muero hoy voy al cielo. Si ese es su caso, yo no le voy a indicar que levante su mano. Solamente, si usted ya ha escuchado y ha predicado el Evangelio, ruéguele hoy a Cristo que le salve. Dígale, Señor, yo tengo miedo de morirme porque no tengo seguridad de ir al cielo, pero hoy me arrepiento de mis pecados y creo en Jesucristo. Creo que Él murió, fue sepultado y resucitó para darme la vida eterna. Pídaselo con todo su corazón. Señor, gracias por ser tan bueno. Bendice esta tu iglesia. Sigue añadiendo. Gracias por los buenos y hermanos y preciosos hermanos, familias completas, miembros de esta iglesia que han permanecido por años, algunos ya por la primera década, otros por años, que han sido fieles, que han sido de tanta bendición, donde sus hijos, sus nietos ya le están sirviendo, Señor, están en la iglesia. Bendícelos, bendícelos, Señor. Que ellos puedan ser confortados, bendecidos de ser parte de una iglesia. Ayuda a este rebaño y dame la fuerza, la salud y la gracia para seguir adelante con este ministerio que tú me has dado, Señor. Gracias por los ministerios de hombres fieles que has puesto en esta iglesia. Te ruego tu bendición para ellos y ayúdanos juntamente a crecer y ser más como Cristo. Sigue hablando en el nombre de Cristo. Amén y amén.